Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo de aplicación de las propiedades coligativas. En forma específica, un ejemplo donde vamos a determinar la concentración molar, la masa molar o peso molecular y la fórmula molecular de una sustancia, muy importante a nivel industrial y comercial, conocida como nicotina, la nicotina. Bueno, este ejemplo dice lo siguiente. La nicotina, extraída a partir de las hojas de tabaco, es un líquido completamente miscible con el agua a temperatura inferior o a temperaturas inferiores a 60 grados centígrados. Determinar a cuál es la molaridad de la solución acuosa si comienza a congelarse a menos 0,45 grados centígrados. B. Si la disolución se obtiene disolviendo 1,921 gramos de nicotina en 48,92 gramos de agua, ¿cuál debe ser la masa molar de la nicotina? Y C. Si la fórmula empírica o mínima de la nicotina es C5H7N, ¿cuál es la fórmula molecular de la nicotina? Vamos a resolver entonces el presente ejemplo, teniendo en cuenta que el soluto es la nicotina y el solvente es el agua. En la parte A nos piden la molaridad o concentración molar de la solución obtenida. Para calcular la molaridad vamos a hacer uso de las expresiones matemáticas para el cálculo del descenso en el punto de congelación o descenso crioscópico. Bueno, la primera expresión para el cálculo del descenso crioscópico nos dice que el descenso crioscópico es igual a la temperatura de congelación del solvente puro, T sub C St super 0 menos la temperatura de congelación de la solución, T sub C SLN, que indicamos como ecuación 1. Y la segunda ecuación nos dice que el descenso crioscópico delta de T sub C es igual a la constante crioscópica molar K sub C por la molaridad, que indicamos como ecuación número 2. En la parte A del presente ejemplo nos indican la temperatura de congelación de la solución, porque nos dice que esta solución acuosa obtenida se comienza a congelar a menos 0,45 grados centígrados. Por tanto, indicamos a T sub C SLN o temperatura de congelación de la solución como igual a menos 0,45 grados centígrados. Si conocemos la temperatura de congelación del solvente puro, que es el agua, entonces podemos hallar delta de T sub C y luego, con la ecuación 2, hallamos la molaridad conociendo delta de T sub C y la constante crioscópica molar. Entonces vamos a consultar la temperatura de congelación del solvente puro y el valor de K sub C. Tenemos una tabla de valores para distintos solventes utilizados para formar soluciones y los valores respectivos de sus temperaturas de congelación o fusión, de ebullición y las constantes crioscópicas molar y ebulloscópica molar en forma respectiva. Tenemos el agua como solvente, entonces necesitamos la temperatura de congelación, que es la misma que la temperatura de fusión. Entonces tenemos que la temperatura de congelación del solvente puro es de 0,0 grados centígrados y la constante crioscópica molar K sub C para el agua es de 1,86 en grados centígrados por kilogramo sobre mol. Llevamos entonces estos valores a donde estamos resolviendo el problema. Bueno, ya tenemos los valores de la temperatura de congelación del agua cuando se encuentra pura a condiciones normales de 0,0 grados centígrados y la constante crioscópica molar de 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Bueno, determinemos delta de T sub C a partir de la ecuación número 1. Tenemos entonces que delta de T sub C va a ser igual a 0,0 grados centígrados, que es la temperatura de congelación del agua pura, menos, paréntesis menos, 0,45 grados centígrados, que es la temperatura de la solución acuosa obtenida al disolver la nicotina en agua, a una temperatura inferior a 60 grados centígrados, para que se pueda disolver. Determinamos entonces delta de T sub C como igual, considerando las leyes de los signos, tenemos 0,0 grados centígrados menos por menos más 0,45 grados centígrados, lo que nos da finalmente 0,45 grados centígrados. Ya tenemos delta de T sub C.
Ahora con la ecuación 2 determinemos cuál es el valor de la molalidad, que es lo que nos pide en la parte A. A partir de la ecuación 2 vemos que si despejamos la molalidad, K sub C, que está multiplicando la molalidad, pasa a dividir al otro lado, con lo que obtenemos que la molalidad es igual a delta de T sub C sobre K sub C. Entonces, reemplazando valores, tenemos que la molalidad es igual a delta de T sub C, 0,45 grados centígrados, sobre el valor de K sub C, que es 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Cancelamos las unidades de grados centígrados en el numerador con las del denominador, y por ley de extremos y medios nos van a quedar unidades de mol sobre kilogramo. Ese análisis dimensional no lo vamos a efectuar debido a la complejidad del presente ejemplo. Es un ejemplo de aplicación que involucra varios procesos de cálculo, como estamos viendo, y por tanto invitamos a estudiar las lecciones previas de descenso en el punto de congelación para estudiar cómo se hace este análisis dimensional y por qué quedan unidades de mol sobre kilogramo. Bueno, resolviendo esta operación obtenemos que la molalidad es igual a 0,45 dividido 1,86, lo que nos da 0,2420 en unidades de mol de soluto sobre kilogramo de solvente, que son las unidades de molalidad. Entonces indicamos como respuesta de la parte A que la molalidad es igual a 0,2420 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Bueno, vamos a resolver la parte B del presente ejemplo. Muy bien, en la parte B nos piden el peso molecular de soluto, es decir, el peso molecular de la nicotina, que va a estar dado en unidades de gramos sobre mol. Pero ¿cómo vamos a hallar ese peso molecular? Bueno, ya tenemos la molalidad. La molalidad se define como las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Esta ecuación la indicamos como la número 3. A partir de la molalidad y los kilogramos de solvente vamos a hallar las moles de soluto. Con esas moles de soluto, a partir de esta ecuación que indicamos como la número 4, vamos a despejar el peso molecular de soluto, porque en la parte B nos están indicando la masa de soluto, es decir, la masa de nicotina, como igual a 1,921 gramos de nicotina o gramos de soluto, y nos indican la masa en gramos de solvente. Miremos, aquí está la masa de soluto y aquí está la masa de solvente. Bueno, aquí debemos colocar N con N. Ahí disculpan el errorcito. 48,92 gramos de agua o gramos de solvente. Entonces W sub STE es igual a 48,92 gramos de solvente. Bueno, hallemos las moles de soluto a partir de la ecuación número 3. Despejamos entonces moles de soluto. Vemos que los kilogramos de solvente dividen las moles de soluto. Entonces, para hallar las moles de soluto, pasamos esos kilogramos de solvente que están dividiendo a multiplicar al otro lado, con lo cual obtenemos que las moles de soluto son iguales a la molalidad por los kilogramos de solvente. ¿Cómo hallamos los kilogramos de solvente? Tomamos la masa de soluto en gramos, 48,92, y dividimos entre 1000, porque un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, para pasar de gramos a kilogramos, dividimos entre 1000 y obtenemos el valor de 0,04892 gramos de solvente. Perdón, kilogramos de solvente. Kilogramos de solvente. Y ya solo tenemos que reemplazar los valores en esta expresión, con lo que obtenemos moles de soluto, que son iguales a la molalidad, que ya la hallamos en la parte A, 0,2420 mol de soluto sobre kilogramo de solvente, por los kilogramos de solvente, 0,04892. Cancelamos unidades de kilogramos en el numerador con las del denominador. Y obtenemos que las moles de soluto N sub STO son iguales a 0,01184.
moles de soluto. Ya tenemos las moles de soluto. Ahora utilizamos la ecuación número 4. A partir de la ecuación número 4, entonces vamos a despejar peso molecular de soluto. Peso molecular de soluto está dividiendo al lado derecho. Lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo. Y del lado izquierdo pasamos moles de soluto que quedan multiplicando a dividir al lado derecho. Con lo que nos queda la siguiente ecuación. Peso molecular de soluto es igual a la masa en gramos de soluto W sub STO sobre las moles de soluto N sub STO. Y reemplazamos valores en esta ecuación. Tenemos así que el peso molecular de soluto es igual a la masa en gramos de soluto, que nos dieron como igual a 1,921 gramos de soluto sobre las moles de soluto 0,01184 mol de soluto. Y resolviendo esta operación obtenemos que el peso molecular de soluto es igual a 1622,47 gramos de soluto sobre mol de soluto, o simplemente gramos sobre mol. Y esta es la respuesta a la parte B del presente ejemplo. Y obtenemos entonces que el peso molecular de soluto es igual a 162,25 gramos de soluto sobre mol de soluto. Esta es entonces la respuesta a la parte B del presente ejemplo. Ponemos como respuesta que el peso molecular de soluto PMSTO es igual a 162,25 gramos de soluto sobre mol de soluto. Bueno, ya tenemos la parte A y la parte B resueltas. Vamos a la parte C, donde nos piden la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica o mínima. Bueno, en la parte C nos piden la fórmula molecular, nos indican la fórmula empírica o mínima de la nicotina, que es C5H7N. Con esa fórmula empírica vamos a hallar lo que es el peso empírico o peso mínimo. El peso empírico mínimo se calcula a partir de la fórmula empírica y se analiza entonces la contribución de cada uno de los átomos de los elementos al peso de la fórmula empírica. Es decir, analizamos que la fórmula empírica contiene carbono, hidrógeno y nitrógeno y multiplicamos los pesos atómicos de cada elemento por su respectiva cantidad en la fórmula empírica. Empezamos con el carbono, que tiene peso atómico de 12, y lo multiplicamos por 5 porque hay 5 átomos de carbono. Ahora sumamos el peso atómico del hidrógeno, que es 1, por el número de hidrógenos, que son 7, más 14, que es el peso atómico del nitrógeno, por un nitrógeno presente en esta fórmula. Todo esto nos da entonces 81 unidades de masa atómica, o también se puede expresar como 81 gramos sobre mol, es decir, el peso empírico es igual a 81 gramos sobre mol. Bueno, ¿y qué hacemos con este peso empírico? Vamos a hallar el número entero que relaciona la fórmula empírica con la molecular, y ese número entero se halla dividiendo el peso molecular de soluto que hemos hallado en la parte B entre el peso de la fórmula empírica, es decir, peso molecular PM dividido peso empírico. Ya conocemos el peso molecular de la nicotina hallado en la parte B como igual a 162,25 gramos sobre mol, y dividimos este valor entre 81 gramos sobre mol, que es el peso empírico. Cancelamos unidades de gramos sobre mol en el numerador con las del denominador, y si efectuamos esta operación obtenemos el valor de N como igual a 2,00 o simplemente 2, que es entonces el número entero que relaciona la fórmula empírica con la molecular. ¿Y cómo se relacionan? Para hallar la fórmula molecular, entonces tomamos el valor de N y multiplicamos los subíndices de la fórmula empírica por dicho valor, es decir, que la fórmula molecular va a ser igual a 2 por la fórmula empírica, 2 por C5H7N. Entonces tomamos cada subíndice y lo multiplicamos por 2. Así es como tenemos la siguiente fórmula:
respecto del carbono, 2 por 5, 10, y escribimos C10. Ahora H, 2 por 7, 14, H14, y N, 2 por 1, 2, N sub 2. O sea que esta es la fórmula molecular de la nicotina. La respuesta a la parte C. Fórmula molecular C10, H14, N sub 2. Con estos valores obtenidos hemos terminado entonces la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.